siéntanse gozosos de estar en la una y única iglesia que fundó Cristo, que es su esposa, su cuerpo, la ama, la alimenta y la cuida. Porque cambiado el sacerdocio. Ahí viene, listo la cámara, a tomar la foto, otra vez. Porque cambiado el sacerdocio. Ahí nos dice eliminado el sacerdocio. El sacerdocio eliminado. A eso se lo enseñaron mal. No me tiene un capítulo, no me tiene un versículo donde diga eliminado el sacerdocio. Eso no existe. Yo sí le tengo capítulo y versículo donde dice cambiado el sacerdote. Una cosa es decir cambiado y otra cosa es decir eliminado. La Biblia no dice eliminado, y si dice, me da el capítulo y el versículo y no hablo más. Pero si dice cambiado, entonces aquí todo podemos ver que es la Biblia Reina Valera. No es la Biblia de los católicos, es la Biblia de los hermanos separados. Entonces, si la Biblia dice cambiado, ¿por qué aquel maestro que le enseñó a usted que no fue cambiado, que fue eliminado, por qué no le dio capítulo y versículo? Padre Luis, un gusto poderle saludar y saludos para todos ustedes, bendiciones abundantes. Yo soy Jaime Rey y soy adventista del séptimo día. Muy bien, aplauso para él. Realmente fui invitado por el hermano William, me invitó a un grupo realmente para poder estudiar y debatir sobre la palabra, pero no me imaginaba que había tanta gente. Me alegro porque es bueno. La verdad dice el Señor Jesús que la verdad nos hará libre y nosotros tenemos que leer la palabra del Señor y también en su contexto, porque el Padre está hablando sobre qué clases de pecados nosotros en aquel tiempo el pueblo de Israel tenía que confesarlo con el sacerdote. Entonces hay un tipo de pecado que es muy importante. Dice ahí anteriormente en el capítulo 5 qué clase de pecados somos los que nosotros tenemos que ir a confesar. ¿Por qué se da esa situación? No es todos los pecados realmente que nosotros tenemos que ir, pero es para aquel tiempo cuando existía realmente el sacerdocio para el pueblo de Israel. Entonces yo quisiera que leamos desde el capítulo 5 el versículo 1 y vamos a ir entendiendo la razón realmente de la confesión y que se sacrificaba con razón de ese pecado en el que incurrió la persona que quería el pecado, ¿no? ¿Cómo es que se llama usted? Jaime, muy bien, gracias. Jaime, este compartir es un compartir así ameno y cosas. Me alegra como ustedes tienen con todo el cariño, con todo el amor, con toda la disponibilidad, con toda la sinceridad a tratar de compartir. Y esta es la idea, Jaime. La idea aquí no es que esto sea un ring de boxeo, la idea aquí es simplemente que usted y yo expongamos las ideas así bonito como usted lo está haciendo, exponga su idea, maravilloso, fantástico. Él dijo una cosa, que examináramos que no eran todos los pecados, sino era una clase de pecado. ¿Entendí mal o así fue que usted dijo? Así dice la palabra. Así dice la palabra. Entonces, aquí la idea es, no solamente porque él diga, lo dice la palabra, ya con eso le voy a creer. Tiene que comprobarlo. Y lo vamos a comprobar para que vean ustedes que según a él le enseñaron y se le respeta, porque aquí lo único que venimos es a compartir las ideas y a enriquecernos. No venimos aquí a insultarnos, venimos a enriquecernos. Sus conocimientos me enriquecen a mí, enriquecen la comunidad, y debe saber, Jaime, que lo están pasando por internet a nivel mundial. Entonces, lo enriquecen a usted, lo enriquecen a mí, enriquecen a los presentes y lo enriquecen a través del mundo a los demás. Y simplemente vamos a comprobar si es verdad que el sacerdote solamente podía perdonar una sola clase de pecado, listo. Si la Biblia eso lo dice, listo. Le interrumpo, Padre Luis. El hombre no tiene la capacidad realmente, el sacerdote, de perdonar pecados.
El único que tiene la capacidad de perdonar pecados es Dios. Nadie más. La palabra lo dice ahí porque nosotros vamos a hacer sacrificio ante Jehová. El que otorga el perdón es Dios. Nosotros como hombres no podemos perdonar los pecados. Por eso se juzgó a Jesús, porque Él se hizo Dios y dijo que Él era capaz de perdonar pecados. Pero Jesús sí era Dios. Jaime, Entonces, en eso estemos claros. ahora Jaime, a mí me gusta el diálogo. Jaime, usted dice que un hombre no tiene poder para perdonar pecados. No tiene poder. Jaime, usted me podría mostrar un solo capítulo, un solo versículo donde diga que un hombre no tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Jaime, si es tan amable, el mundo entero lo está siguiendo. Padre Luis, pero si usted de sobra tiene que saber más que yo, que por eso se juzgó a Jesús, porque Él se hizo Dios. Pero tenemos que entender que Jesús era Dios hecho hombre. ¿Me entiendes? Sí, Jaime. Ahora está bien, Jaime. Entonces usted no tiene una cita para fundamentar eso solamente por lógica. Por la lógica que usted saca. La puedo buscar, pero voy a tener que escudriñar. Le doy todo el tiempo y le doy hoy, le doy mañana y el sábado le espero de nuevo. Bueno, No hay ningún problema. Y usted va a ver la cita. Jaime, en primer lugar, debo decirle que esa cita no existe. Pero en segundo lugar, le debo decir, Jaime, que hay una cita, o dos, o tres, donde dice lo contrario a lo que usted no me puede comprobar con la Biblia. Hay citas donde dice que sí, el hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados, Jaime. ¿Y sabe qué? Y yo sé el capítulo, y sé el versículo, y si usted quisiera saberlo, se lo podría dar y usted mismo lo podría leer para que usted note la diferencia entre la doctrina que le enseñaron a usted los adventistas y la doctrina que me enseñaron a mí, la Iglesia Católica. Que la doctrina que a usted le enseñaron, se la enseñaron por suposiciones, porque Jesús es Dios y entonces se supone que Él es el único que puede perdonar pecado. Pero yo no por suposiciones, sino Jesús le dio el poder. Ciertamente ese Jesús es Dios y como es Dios puede perdonar pecados. Y un hombre, ciertamente, así, digámoslo así, a primera vista, un hombre no puede perdonar pecados, claro que no. Pero si Dios le da el poder, la autorización, la orden de perdonar pecados, entonces ¿sí lo puede perdonar o no? Sí. Eso le pertenece a Dios. Pero Dios ha querido, y tenemos constancia bíblica, capítulos y versículos, tranquilos y serenos, para mostrarle a usted que Dios tiene ese poder de perdonar pecados. Pero a Él le pareció bien darle ese poder a los hombres en la tierra para perdonar pecados. Y si Él lo hace, y si Él lo dice, Jaime estaría dispuesto a creerlo y aceptarlo o no. Yo le voy a dar un texto para ver si que de pronto estoy entonces equivocado. Dámela, Jaime. Muy bien, así es. Ya me acordé ahora mismo de un texto. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. La palabra del Señor dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dígame usted, le escucho. Sí, se lo explico, Jaime. Voy a tratar de explicarlo. Nosotros también leemos esa cita y creemos en esa cita. La cita dice así: hijo mío, no peque, pero si alguno peca, se lo traduzco en castellano. ¿Cuál es el problema? Tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo. Él nos perdona. El justo. El justo. Él nos perdona. Pero resulta que nosotros, escudriñando las Sagradas Escrituras, podemos darnos cuenta cómo Jesucristo nos perdona los pecados. ¿Cómo? Él nos perdona. Sí, pero ¿cómo? Como usted me lee el capítulo 2, Jaime, yo le leo el capítulo 1, que está delante del 2. Porque el 2 es resumen del 1. Ya primero está el 1 y después está el 2. Y le voy a leer con serenidad y tranquilidad porque Jaime quiere que se lo demuestre. Pero vamos a hacer una cosa, Jaime.
Como usted ya me preguntó esto, me deja yo respondo. Cuando yo responda, usted me puede preguntar para que la idea quede clara, pero se queda allí para que estemos aquí. Miremos, o si quieren lo lee usted mismo ahí, Jaime. 1:5, capítulo 1, versículo 1, del 5 en adelante. Dice la palabra del Señor, y este es el mensaje que hemos oído de Él. Aquí, este es el mensaje que hemos oído de Él, o sea que no viene de hombre, que viene directamente de Él, que Él nos lo dejó y que tenemos que creerlo. Siga. Y os anunciamos. Como viene de Él, nosotros lo anunciamos, no lo cambiamos, lo proclamamos tal como Él lo dejó. Siga. Dios es luz. A ver, Dios es luz. Ustedes saben que el pecado es tiniebla. Lo contrario del pecado es la luz, la gracia de Dios. Dios es luz. Siga. Y no hay, dice, ningunas tinieblas en Él. Y en Dios no hay tiniebla, no hay pecado, no hay oscuridad. Siga. Si decimos que tenemos comunión con Él, Si decimos que usted y yo tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, y andamos en tiniebla, en el pecado andamos significa, ojo, no quiere decir que pequemos, porque ¿quién no va a pecar? Andamos significa que nos acostumbramos a vivir en Él sin querer salir de ahí. Andamos ahí como sin querer salir, acostumbrados al pecado. Si andamos en las tinieblas mentimos y no practicamos la verdad. y no practicamos la verdad. Siga. Dice, pero si andamos en la luz, Pero si andamos en la luz, en la gracia como Dios es la luz, ¿Cómo? todo lo contrario al pecado, dice, como Él está en la luz, dice, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, y la sangre, paren la oreja, y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. nos limpia de todo pecado. La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, paremos ahí antes de seguir. El pecado invadió el mundo gracias a Adán y a Eva. Todos los pecadores, viene Jesucristo, derrama su sangre en la cruz para el perdón de los pecados. Eso lo sabemos. Su sangre nos limpia. Recuerda lo de Juan 1:29. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesucristo es el Cordero. Su sangre nos limpia del pecado. Pero ojo, esa sangre que nos limpia del pecado, usted y yo debemos aceptarla o no aceptarla. Si la aceptamos, nos limpia. Si no la aceptamos, no nos limpia. Le interrumpo, Padre Luis. ¿Y cómo la aceptamos? Ahí va. Sigue. Ahí va. Ahí viene. Así me gusta. Ahí viene. Pare la oreja. ¿Cómo la aceptamos? Si decimos que no tenemos pecado. Primero, ¿cómo la aceptamos? No. Ya va. Reconociendo que tenemos el primer paso para aceptar la sangre de Cristo es reconociendo que somos. Ese es el primer paso. Siga. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Ahora, el segundo paso. Sí. El segundo paso, siga. Es el primero, reconocer. Segundo, Dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. aquí viene el segundo. Si confesamos Ahí, los pecados, ahí está la segunda manera de aceptar. La primera es reconocer que soy pecador, Jaime. Y la segunda, confesar mis pecados. Esta es la segunda parte. ¿Por qué debo confesar los pecados? Porque si yo no los confieso, Jaime, me quedé en la primera parte o no en la primera parte. Adelante, niña. Ven para acá, niña, ven para acá. Dame un segundito. Ya va. Dame un segundito y ya le doy, Jaime, como le he dado chance para que hable, ya le doy chance para que hable. Observen entonces ustedes, hermanos, que Jesucristo sí ha derramado su sangre para perdonar los pecados. Pero eso a la persona que lo acepte. ¿Y quién es el que lo acepta? Primero, aquel que reconoce que ha pecado. Y segundo lugar, aquel que es capaz de confesar los pecados. Si confiesa entonces los pecados, ahí viene la aceptación de la sangre de Cristo, la limpieza y la purificación de todo pecado, que entonces tiene coherencia, conexión
con lo que leíamos de Levítico 5:5. Si alguien ha pecado, confesará su pecado. Y dice ante quién tenía que confesar los pecados y quién era el que estaba autorizado por Dios para dar el perdón de los pecados. Cosa que en el Nuevo Testamento también está, al igual que en el Antiguo, y que lo podemos demostrar con citas bíblicas. Jaime tenía una pregunta y le voy a dar chance. Sí, yo quiero terminar el versículo porque es importante cuando nosotros estamos en un versículo terminarlo para poder entender realmente el mensaje. Vuelvo y repito, el versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, dice, para perdonar nuestros pecados. Ciertamente. Y limpiarnos de toda iniquidad. Déjame terminar, Padre Luis. El Señor dijo, cuando alguien en aquel tiempo que caminó aquí en la tierra, nuestro Señor Jesucristo le dijo, Señor bueno, le dijo, no hay bueno ni aún uno. Entonces entendamos bien a quién va la confesión de nuestros pecados. Pero esta confesión de pecados no es una confesión antes de nosotros haber recibido un bautismo. El bautismo de Juan el Bautista, que vino y bautizó en aquel tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Que sin Él tener realmente pecado en Él, dio ejemplo de bautismo. Ahí usted está aceptando la sangre de Cristo por el perdón de sus pecados. En ese arrepentimiento sí hay realmente perdón. En un arrepentimiento a conciencia. Porque un niño pequeño, un niño por ejemplo de 1 año, ¿qué puede arrepentirse? ¿Qué perdón puede pedir él si no tiene ni conciencia? Tenemos que estar claros en esto. Esta no es una carta que está hablando para aquellos que están aceptando un perdón antes del bautismo. No, este es un perdón después del bautismo, cuando usted realmente entrega su vida a Cristo. Entonces, una vez que usted está ya realmente entregado a Cristo, no somos perfectos. El pecado es un conflicto cósmico, no es una cosa que nosotros estamos aquí ante carne, sino son huestes, son legiones de demonios que están metiéndose en nuestras vidas para destruirnos. Ese es el pecado que a veces nos lleva a nosotros a tener que venir y confesar la ira que a veces tenemos en nosotros, la envidia, tantos pecados que pueden haber que nadie los conoce más que nosotros. Ese es el pecado que Él le va a limpiar. Dice la palabra del Señor, si usted le confiesa a Él, a Jesucristo el justo, a Él hay que confesar los pecados directamente. Y yo voy a mostrar una cita en Hebreos que deja claramente establecido ante qué sacerdote nosotros tenemos que confesar los pecados. A continuación. Pero Jaime, observa Jaime, ¿le entendí mal o le entendí bien? Usted me puede corregir. Entendí que había que confesar los pecados en aquel tiempo cuando se iba a recibir el bautismo de Juan, que era un bautismo del perdón de los pecados. Pero después del bautismo, ¿entendí mal o entendí bien? ¿Ya no hay que confesar los pecados con un hombre, sino directamente con Dios? No. ¿Entendí mal? Nosotros, para aceptar el bautismo, conforme a lo que enseña el Señor, nuestro Señor Jesucristo vino a darnos ejemplo. Voy a explicar para que lo pueda entender. No, porque es que usted quizá no me entendió la pregunta mía. Sí le entendí lo que usted dijo, le voy a explicar nuevamente. Mira, Jaime, para explicar más claro. Está bien, ya le doy chance, pero para que usted tenga la idea clara. ¿Sí? Jaime, yo me confundí entonces. Yo entendí que usted me está diciendo que la confesión era solamente antes de bautizarse, y ya con el bautismo que perdonan los pecados y ya no hay que confesarse más. Entendí yo eso, pero usted me dice que no. Entonces que luego usted vuelve a retomar que hay que confesar directamente el pecado con Jesús cuando todavía no me ha dado la cita. Y vuelve y retoma y no me da la cita. Ay, yo quiero que si usted me retoma la cita donde diga que tengo que confesar directamente con Jesús o directamente con Dios, usted me dé la cita, Jaime, porque hasta que usted no me dé la cita, yo no le puedo creer. Okay. Yo le voy a explicar entonces, de pronto me expliqué mal. Ahora voy, pero déjeme explicarle. Yo hablé de un paso fundamental porque estamos hablando de confesión de pecados. ¿Ok? Yo quiero que entendamos algo. Primero, para nosotros poder recibir a Cristo, nosotros tenemos que confesarle a Dios nuestros pecados.